Bueno, Doctora, voy a poner la presentación para anunciarla, doctora. ok, gracias. Doctora, ¿me puede quitar su presentación, por favor? Porque vamos a poner la presentación. Ahora sí, muchísimas gracias. Un segundo, por favor. Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, sean bienvenidos a nuestra Semana de la Pediatría, cuidando el futuro con amor y dedicación. En nuestra recta final, la consulta preadolescencia es fundamental para supervisar y guiar a los niños en una etapa crítica de su desarrollo, marcada por la transición de la niñez a la adolescencia. Durante este periodo se producen importantes cambios físicos, hormonales, emocionales, sociales, que requieren una atención médica especializada. Estas consultas también tienen un componente educativo clave, tanto para los padres como para los preadolescentes, ofreciéndole orientación y la prevención de conductas de riesgo. La consulta de preadolescencia desempeña un rol preventivo y formativo crucial, promoviendo una adolescencia saludable y estableciendo bases sólidas para una vida de bienestar a largo plazo. El tema de hoy es consulta preadolescencia a cargo de la doctora Sheila Mojica Hernández, que voy a presentarles. Ella es la doctora Sheila Mojica Hernández. Ella es médico por la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Medicina Campus Ciudad Universitaria, un internado médico en el Hospital Juárez de México, su residencia médica en la especialidad de pediatrías avalada por la OEM y una certificación de inglés por la Facultad de Lenguas de la UAM. Tiene una renovación de cursos de reanimación, cardíaca, pulmonar, neonatal en el 2022. Ella tiene o atiende en consulta privada desde el 2019 hasta la fecha en la Unidad Médica Santander, en Atizapán de Zaragoza, y ingresó en el IMSS en el 2020 como adscrito en el servicio de pediatría hasta la actualidad. Además, se renueva continuamente sus cursos reanimación cardiopulmonar pediátrico cada año. Doctora Sheila, bienvenida. Es un placer aprender de usted y verla nuevamente. Gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias. Eh, Buenas tardes a todos. Esperemos todos estemos listos para este tema. Como usted bien decía, más que nada es preventivo, pero también educativo en muchas partes, tanto como para los niños como para los padres. En especial, esta consulta va directamente dirigida a los papás. Ajá. Entonces, si estamos listos, pues vamos a empezar. Tenemos que comprender como tal, en pediatría no solo vemos bebés ni niños, de hecho podemos verlos hasta los 18 años. Entonces, si ven aquí, les puse una imagen
en cuanto a cómo dividimos por grupo de edades a los pequeños, si son recién nacidos, lactantes, preescolares y los escolares. Normalmente en pediatría los niños dejan de acudir a los 10, 11 años porque los vemos ya como pequeños adultos, pero realmente no son pequeños adultos, simplemente van a tener otros cambios que es como tal la adolescencia. Y la adolescencia sí debe de llevar un acompañamiento, el cual pues es por el pediatra. Realmente no solo vemos bebés, vemos toda esta etapa la cual nos lleva a una vida adulta. Inicialmente vamos a comprender esto, el por qué es importante que sigan como tal un acompañamiento con el pediatra en esta etapa. En general, se dice que debe de haber cierta afluencia al pediatra, no nada más cuando están enfermos. De hecho, para llevar un desarrollo normal o adecuado en nuestros pacientes, por lo menos debe de llevar cierto tiempo en las consultas. Por ejemplo, en el recién nacido se espera que la primera consulta sea la primera semana y así en las diferentes etapas de la vida. Pero tomemos en cuenta aquí dos etapas importantes. En el escolar, mínimo debemos de verlo cada una vez cada 6 meses. Y aquí va a dar un brinco a la adolescencia, en la cual entra nuestro tema. El adolescente se debe de ver igualmente una vez cada 6 meses y un chequeo anual. Este chequeo puede tener o no laboratorios dependiendo cómo encontremos a nuestro paciente. Y aquí les pongo un rayito porque realmente es un rayo transformador. Ya no vamos a tener a nuestro bebé que es fácil de apapachar, que es fácil de entender, a nuestro niño que va a querer cosas simples, vamos a saber comprender cada carita que hace. No, no es que cambiemos de persona, pero vienen múltiples cambios que muchas veces ellos tampoco entienden. Y es por eso que debiera haber una consulta preadolescente, tanto para los padres de forma que fueran digamos, de manera personal, sin el paciente, tanto con el paciente. Ajá. Ahora, para tener un contexto, aquí en México tenemos pacientes adolescentes que van de 12 a 17 años, que por lo menos representan el 34,5 de nuestra población. De ellos, 6,5 millones son hombres y 6,7 millones son mujeres. Ahora, em, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Por ejemplo, tenemos que hacer un equipo. ¿Cómo? El pediatra, los padres o el tutor que sea, porque ahora tenemos diferentes tipos de familia. Por ejemplo, si es la abuelita la que se hace cargo, el tío, no sé. Pero vamos a tomarlo como alguien más, un integrante del equipo, también con nuestro preadolescente o adolescente. Tenemos que tener en cuenta que las consultas deben de ser de forma física. Estoy de acuerdo que el celular y la tecnología nos ayuda mucho, sí, pero especialmente en estas necesitamos estar presentes. ¿Por qué? Porque como médicos les diré, utilizamos nuestros 5 sentidos para entender, comprender y apoyar a mi paciente. Tengo que hacer una adecuada historia clínica y esto no lo puedo hacer si el niño está muy lejos, no lo puedo ver, no puedo verificar. Y hay cosas que el ojo clínico, es decir, solo el médico va a notar. El papá muchas veces trae otras cosas en la cabeza y hay cosas que no va a saber que le dan incertidumbre al pequeño o viceversa. Entonces, por eso tiene que ser de forma física. Ahora, tomemos en cuenta que como tal la adolescencia, este se deriva del latín y literal, duele. Ajá. Ese es el significado, adolecer, doler, crecer a pesar de todo, crecer a pesar de las dificultades. Entonces, este es un estado, acuérdense que es el resultado del desarrollo de las etapas anteriores y de los efectos de las circunstancias presentes de la escuela, de su ambiente, de la familia, antecedentes genéticos, todo lo que se hizo previamente va a ser un resultado en esta adolescencia. La OMS nos lo define como un periodo de crecimiento donde se produce después de la niñez y antes de la vida adulta, pero sigue siendo muy ambiguo. Son muchos años, entre 10 y 19 años. Realmente es una etapa repleta de crecimientos y cambios acelerados. Estos cambios no nada más se ven a nivel biológico, sino también psicológico e inclusive sociales.
vamos a conocer a nuestro paciente, porque les decía, esto directamente es más que nada para los papás. ¿Qué vamos a tener en estos adolescentes? Pues en general, pues vamos a tener cambios a lo que se dedican. Ya no salen a jugar en la calle, a lo mejor ahora, por ejemplo, tenemos diferentes estadísticas. Solo el 20% les gusta hacer como actividades, en este caso caminar, pasear, patinar. El 54% dice salir con amigos. Ahora, el 22% ve televisión, videojuegos, chatea, solo está en el teléfono. Solo el 16% sí da algunas actividades, por ejemplo, leer, escribir o algunas actividades que te van a ayudar a hacer otras cosas como algún oficio, por ejemplo. Y la quinta parte, pues dedica su tiempo libre directamente a la tecnología. Dentro de esto, pues es ver películas, bajar música, utilizar sus correos, las redes sociales. Y pues literalmente en general se dice que el uso de la computadora, la televisión, el teléfono les quita por lo menos 3 horas al día, teniendo en cuenta que pues van a la escuela, son 8 horas de escuela, no sé, por ejemplo, lo que comen, cenan, se bañan unas 3 horas más o no sé, y todavía las otras 3 se las quita pues el teléfono, o bueno, no se las quita, sino es que deciden poner su tiempo ahí. Y esto no está mal. Ajá, pero son actividades a las cuales vamos a ver que va a tener una tendencia nuestro adolescente porque ese es su ambiente. Ahora, otro punto es que, y esto se da desde antes, ¿eh? En la nutrición va a haber cambios. Solo el 35% de los adolescentes comen frutas, solo el 25% verduras, el 86% empieza a consumir de manera, digamos, más continua o regularmente bebidas endulzadas, que también tiene que ver con su ambiente. Lo consumen porque pues lo tienen más cerca, más fácil de obtener. El 54% igual dice que solo botanas, dulces o postres de forma regular. Y el 23% refiere que, por ejemplo, aquí en México, comida rápida o antojitos mexicanos. Cosas que no están mal, pero se derivan de diferentes cambios a nivel de metabolismo. Ujú. No es que se pongan en su contra, no es que no quieran la comida que tengan en casa, son cambios. Ahora, dentro de la adolescencia viene la pubertad. ¿Qué es la pubertad? Son diferentes cambios derivados de las hormonas, hormonas principalmente sexuales, el estrógeno y la testosterona. Estos hacen cambios secundarios en el cuerpo que ahorita vamos a sondear, pero también hacen cambio a nivel cerebral. Las emociones se vuelven mucho más intensas, tenemos altibajos emocionales, diferentes estados de ánimo, por eso les decía, no es que pierdan ese niño, sino que él también está pasando por muchos cambios, cambios que no entiende. Y estos estados de ánimo pueden ser, varios padres me dicen, es que se volvió bipolar, no, pero estas hormonas no tienen un control, no te avisan. Entonces, esto puede ser estos cambios de ánimo tan, pues sí, tan intensos, es que esa es la palabra. También va a haber una formación o una, digamos, un cimiento ya como tal de la autoestima, de la identidad y la autopercepción. Como tal, es un completamente autodescubrimiento. Empiezan a cuestionarse valores, creencias, preferencias, los cuales van a dar como resultado la personalidad e identidad de nuestro adolescente. Durante la pubertad van a tener diferentes cambios. Les decía, no voy a hablar de uno porque es un tema larguísimo, pero para que tomen en cuenta a qué se van a enfrentar, qué preguntas puede haber o si las tienen también, hacerlas en este momento. Por ejemplo, el desarrollo de órganos sexuales, cambios de estatura, cambios en la composición, algunos se vuelven mucho más delgados, las mujeres se pueden volver mucho más robustas, cambios en la piel, el sistema reproductivo, por ejemplo, en la llegada de la menstruación en las pequeñas, en el sistema endocrino, algunas alteraciones que pueden dar alteraciones secundarias en la composición del cuerpo, en la piel, en la estatura incluso en el estado de ánimo y el desarrollo del sistema óseo, porque suele ser un desarrollo acelerado. En cuanto a las emociones, como bien les decía, va a haber fluctuaciones del estado de ánimo, búsqueda de identidad, desarrollo de empatía. Esto, desgraciadamente, no es a los papás.
Esta empatía suele ser a los que están en sus mismos cambios. Ajá. Entonces, por eso tienden a tener una mayor unidad con los adolescentes, no un desafío como tal con los padres, pero se alejan un poco para sentirse un poco entendidos en los cambios y también es hacer, digamos, equipo en estas partes. Ajá. Ahora, también hay cambios en las relaciones sociales, claro, porque hay preferencias donde más los entiendan, por así decirlo, donde sientan cosas parecidas. Y recuerden que los papás a veces caemos en, no, es que eso no puede pasar. Sí, hay cambios que no nos pasaron a nosotros y le pueden pasar a ellos. Ajá. Entonces hay que estar atentos. También hay presiones sociales. Esto tiene que ver mucho con las redes sociales, con lo que tengamos en cuanto a educación en casa. También se da una intensificación de las relaciones familiares y esto es un punto a favor de los padres. Si sabemos apoyarlos, acompañarlos en este punto, vamos a tener un adulto que tiene una adecuada confianza con los padres. Ahora también otro punto importante y difícil, yo lo sé con los papás, es la exploración de la sexualidad. Todos me dicen, es que no va a dejar de ser mi niña o mi niño. No, eso no va a pasar. Nunca dejamos de ser sus papás, pero somos padres de personas que van a necesitar hacer estos cambios, que van a explorar sin pedirnos permiso porque es algo natural, pero que sería mucho mejor con tu apoyo y tu guía. ¿Para qué? Para que no sucedan algunas secuelas o consecuencias las cuales no queremos que padecen. Entonces, para esto también es esta consulta en específico. Está en negrito porque vamos a ondear un poquito más en ello. El desarrollo de habilidades sociales, el cómo se muestra ante la sociedad, cómo se va a organizar con ellos, la autoconciencia y autoevaluación. También el manejo de la frustración y el estrés, que realmente, pues si ahora ustedes lo ven, todo dicen, es por estrés, es por frustración. Este es el punto donde les tenemos que enseñar cómo manejarlo, qué hacer con él. En cuanto a las fluctuaciones del estado de ánimo, vamos a tener tres cosas importantes. Uno, la depresión, trastornos de ansiedad y suicidios. ¿Por qué quería hablar de estos tres puntos? La depresión en los adolescentes muchas veces es infravalorada. Decimos, no, se le va a pasar, solo es un cambio, yo también estaba así, no me pasó nada. Pues no, son diferentes situaciones, tenemos que estar atentos si vemos estos puntos. Y se los digo porque están dentro de las estadísticas en las cuales sí podemos modificar. Cuando encontremos datos de depresión y si actuamos de manera temprana, claro, claro que podemos retirarla por completo, saber de dónde viene o tratarla de la manera adecuada. Porque si no, esto puede ser un problema que se arrastre hasta adultos. También los trastornos de ansiedad y los suicidios realmente a veces, muchas veces son consecuencias de lo previo, de lo que no se atendió. La exploración de la sexualidad. En la exploración no nada más es que ellos vayan y hagan, nadie dio un permiso, no, pero tienen que tener en cuenta que, como les decía, es un proceso natural. Va a pasar. Si ustedes recuerdan y seamos todos honestos, nadie pidió permiso en casa. Entonces, eh, para la exploración de la sexualidad no nada más es el cuerpo, no nada más es ver qué siento, no nada más es ver que la tele pasó, no. Para que realmente se hagan responsables de su sexualidad, hay que saber de anticonceptivos de los dos lados, no importa si es hombre, tiene que saber cuáles puede ocupar una mujer, enfermedades de transmisión sexual y embarazo adolescente. ¿Por qué? Desgraciadamente son las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo adolescente son problemas que están afectando a estos adolescentes. No es tan visto o no es tan común, pero si ustedes vieran las estadísticas, pues realmente es algo alarmante. Ujú. Por ejemplo, en cuanto a los métodos anticonceptivos, se refiere en general que pues la gente o no los busca, no sabe qué son, no tienen acceso a ellos, son costosos, no saben de la eficacia, no saben de sus efectos secundarios o si falla y evitan utilizarlos porque no hay discreción en el uso o en su adquisición.
así como si son invasivos o no para el método en el que se emplea. Entonces, los niños no nada más tienen un solo método anticonceptivo que en general todos dicen el condón es muy fácil. No, no es tan fácil. Hay que ver la caducidad, hay que ver cómo se utiliza, hay que ver si se retira de manera adecuada, hay que ver si no es alérgico al material. Ajá. Entonces, todo esto sí tendría que tenerlo el adolescente como una información adecuada, porque desgraciadamente la red puede uno encontrar 1 millón de artículos, 1 millón de fotos, 1 millón de, a lo mejor, pláticas sobre el tema entre adolescentes y ustedes de verdad entren y chismen entre adolescentes, ¿eh? Ellos dicen, no, yo me las sé de todas, yo te explico. Las cuales tienen miles de errores, miles de errores. Y el problema no es tener el error, el problema es quedarse ahí. Entonces, esta consulta es para eso, para evitar todos estos errores. Ahora, ¿por qué no van por los anticonceptivos? Por sentimientos de temor, por vergüenza, por desconfianza. Ajá. Y estos, pues en general, influyen en la toma de decisiones y en la prevención, ya les decía, para las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo adolescente. Por eso es que lo tienen que saber. Así ustedes me dijeran, no, va a empezar hasta los 30 años. A los 30 años tiene que saber directamente todo lo de los métodos anticonceptivos. ¿Cuál es el mejor para él o ella? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuál es su eficacia? ¿Cómo se utiliza? Ahora hay múltiples, les decía, entre pastillas, el condón, algunos métodos y de hecho se dice que por lo menos tienes que utilizar 3 para que realmente no vayas a tener alguna complicación que decían anteriormente, ¿no? La complicación más grande es un hijo, no. Hay enfermedades de transmisión sexuales graves, las cuales sí pueden tener secuelas como tal ya en la funcionalidad del paciente. Y no nada más conocerlos, sino saber cuál es el mejor para ese paciente. Por ejemplo, en las enfermedades de transmisión sexual solo se las puedo, bueno, se las voy a mencionar para que las tomen en cuenta, porque también he leído de muchos niños y adolescentes, solo conozco esta, solo existe esta. No, hay múltiples. Y estas son las más reconocidas o los que hay mayor incidencia, pero hay muchas más. Entre ellas, el VIH, como tal, eh, derivada del VIH vamos a tener el síndrome o la enfermedad SIDA, el virus del papiloma humano, clamidia, gonorrea, herpes genital, sífilis y enfermedad inflamatoria pélvica, que esta es específica de las mujeres. Entonces, no solo es una, no, desgraciadamente no todas tienen cura y muchas van a tener secuelas agregadas. Y esto no es para asustarlos, es que tienen que tener adolescentes informados para que sean adultos responsables. Por ejemplo, en el embarazo adolescente, se los quería poner, digamos, ampliar un poquito el aspecto porque varios papás me lo dicen en la consulta, a mí no me va a suceder. No es que, digamos, vaya a ser solo algunos papás, pero para que tomen en cuenta. Por ejemplo, en el 2019 a nivel mundial se registraron 21 millones de embarazos. De estos son en adolescentes entre 15 y 19 años. Y de estos, el 55% eran no deseados y la mayoría terminan en abortos. Y desgraciadamente esos abortos también son en situaciones en las cuales no están seguras. Ujú. Ahora, estas madres adolescentes tienen mayor riesgo de eclampsia, endometriosis puerperal e infecciones sistémicas posteriores a tener al bebé. Entonces, el problema no se acaba ahí. Ahora, estas madres o los bebés también llegan a tener alteraciones como peso bajo, un nacimiento prematuro, alguna afección neonatal grave, los cuales amerita que esté hospitalizado. Entonces, no solo es un problema, no solo es un embarazo, arraiga más, más complicaciones que solo eso. Y igualmente a nivel mundial, se calcula que la tasa de natalidad entre adolescentes de 10 a 14 años en el 2023 fue de 1,5 embarazos por cada 1,000 mujeres. Ujú. Entonces, créanme, no es poco común, pero sí es muy prevenible.
Aquí les voy a dejar un poquito una gráfica que la verdad me impactó mucho. Habla del uso de los métodos anticonceptivos cuando se embarazaron. Estas adolescentes, digamos, se les hizo un cuestionamiento, cuáles usaron y cuáles no utilizaron. El 78% no usaron y el 21% sí lo usaron, pero el problema es que el 21% que lo utilizaron de una manera inadecuada. Ujú. El que más se utilizó fue el condón y pues obviamente no fue adecuadamente colocado, no sabemos. Métodos hormonales o a lo mejor también estos métodos no eran el adecuado para esa persona o la anticoncepción de emergencia tampoco supieron cómo utilizarla y por eso terminó en el embarazo como tal. Ahora, la primera relación sexual en la adolescencia no es que esté a favor, simplemente les digo, es una verdad. Va a pasar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Ahora, sabemos que este es un evento significativo en todas las personas. Hay una cartilla de derechos sexuales de los adolescentes y jóvenes en donde se dice que el ejercicio pleno y placentero de la sexualidad constituye un derecho humano. Y sí, así es, así debe de tratarse. Y de hecho, por eso debemos ser responsables bueno, responsables para este tema, tanto padres como los pacientes. Ahora, vamos a ver, esta es otra gráfica que nos habla de la distribución en cuanto a mujeres de 20 a 24 años, en las cuales tuvieron su primera relación sexual en este periodo. Si ustedes notan, sí, la mayoría las tuvo de 18 a 19 años, pero también hay un porcentaje del 7.6% que su primera relación sexual fue a partir de los 10 a 14 años, justo en el primer año iniciando su adolescencia. Adolescentes que, desgraciadamente, muy probablemente sufrieron alguna alteración o consecuencia derivado de eso. ¿Por qué? No fue placentero, eh, no tuvieron alguna, digamos, línea de guía en cuanto a alguna métodos o enfermedades, nada de eso. Y aunque ustedes crean, son muy pequeños, aquí está la realidad. Sí puede pasar. Y el 51% ustedes vean de 15 a 17 años. Ustedes dirán, todavía es mi niña. Sí, nunca va a dejar de ser su hija. Pero estos cambios son reales y esto es donde más pasa. Y aunque usted me diga, bueno, puedo encerrarlos de los 15 a los 17, va a pasar después de los 17. Aunque los encerremos hasta los 19 y haya pasado la adolescencia, a los 20 años tiene que saber esta información porque tiene que ser responsable de su vida sexual. Ese es nuestro trabajo como papás. Formarlos para cuando no estemos, hacerlos suficientemente eficientes para tomar decisiones adecuadas. Ahora, esto no es un regaño para los papás, esto es una llamada de atención, el por qué vamos a hacer equipo. El pediatra tiene los conocimientos médicos y el papá tiene el conocimiento de cómo es su hijo y qué vamos a lograr. Un adulto responsable. Eso es todo. Para eso es, por eso les decía, esto va directamente al papá, pero si lo escucha un niño, también va a saber el porqué de esta consulta preadolescente y seguimiento. Ahora, ¿cuánto dura la pubertad? Ustedes me dirán, poco, mucho, menos, no. En las niñas es a partir aproximadamente de los 8 a los 13 años y en los niños de los 9 a los 14 años. Eso se define en general, pero hay algunas alteraciones que las hacen pasar previo o posterior. Ahora, ¿qué vamos a esperar en general, por ejemplo, en las pequeñas? Va a haber la aparición de botones mamarios, un crecimiento máximo acelerado, el inicio de la menstruación, aparición de vello en las axilas, puede ser el cambio de figura, e igual en la estatura. Ahora, en los niños, ¿qué vamos a tener? Crecimiento de escroto y testículos, cambio de voz, alargamiento del pene, crecimiento igual acelerado a su máximo. Es decir, hoy le podemos comprar unos tenis y al otro mes ya no le quedan. Así. Cambio de la figura y aparición de vello en la cara y axilas. Dependiendo, esto también tiene que ver un poco con la genética.
¿Qué otros cambios vamos a esperar? Cambios psicosociales. De ellos vamos a tener rubros en especial. Por ejemplo, ellos tienen objetivos, de ellos la independencia. Esto lo vamos a partir en 3 etapas: adolescencia inicial, media y tardía. En la independencia vamos a tener menos interés por los padres, les decía, no es que esté en contra de ustedes, solo disminuye el interés y busca más aceptación. ¿Por quiénes? Por aquellos que están pasando por los mismos cambios. Posteriormente pueden tener ciertos conflictos con ustedes porque no se encuentran en la misma etapa. Es la misma lucha de la independencia. En la tardía vamos a reaceptación de valores y consejos paternos. No es como, ya se calmó, ya se le quitó lo bipolar. No, sí realmente esto es una aceptación de yo vengo de aquí y qué me están enseñando aquí y qué puedo tomar de aquí. Y sí, ya me puse a valorar si lo acepto o no y con qué me quedo, aunque siguen dependiendo de sus padres. En cuanto a la imagen corporal, inicialmente preguntan, ¿soy normal? Los papás me lo dicen mucho. Es que me preguntan si estos cambios son normales, si está feo o bonito. Este va a ser el cambio, aceptarse como es o si quiere cambiar algo, ahí va a venir. Lo importante es que los padres les den sostén. Va a haber mucha inseguridad en cuanto a su aspecto. Aquí hay un punto en especial, el que les digan, no, tú eres muy bonito, muy guapo, no es que no les sirva, pero desde su mente no pueden aceptar esa idea completamente. Ahora, tomen en cuenta que también están bombardeados todo el tiempo por la sociedad, las redes sociales, marketing de muchas cosas en las cuales el cuerpo debe ser de cierta manera. Y cuando eres adolescente son tantos cambios que tú dices, bueno, ayer estaba así, hoy no. Entonces esa inseguridad crece. Ya como tal, en la adolescencia media, la aceptación de su cuerpo mejora, por así decirlo. Y aquí también entran estos cambios en cuanto al cuerpo, van a tener algunas alteraciones psicológicas, por ejemplo, que tengan alguna dismorfia, que no acepten las cosas. Es el punto donde tenemos que apoyarlos para que esto no lo arrastren de adulto. Ahora, aquí también hay otra parte, el interés por hacerse mucho más atractivo. Lo van a tener, esto es innegable, no es que no pueda pasar. Acuérdense que así como ellos cambian, otros cambian y también les llaman la atención. Otra parte de aceptación es también tener amigos y también el tema del noviazgo. Y estos cambios, digamos, se derivan o van a dar como resultado buscar estas asociaciones. Ahora, como tal, en la adolescencia tardía se aceptan como tal estos cambios y en la imagen solo se preocupa si hay alguna anomalía, pero les recuerdo, tomen en cuenta todo ese bombardeo, eh, que a pesar que ustedes los ven hermosos y perfectos, ellos no se pueden ver así. Entonces tenemos que ser una fuente de seguridad. Otra parte, como bien les decía, son los amigos. Necesitan ser aceptados. Pueden ser o no del mismo sexo y que van a tener en común. Por ejemplo, deporte, música. Obviamente lo que no queremos o no nos gustaría es que tuvieran algunas interacciones, ya sea con alcohol, drogas, pero tengamos en cuenta que eso está presente. Eso no lo vamos a poder tapar los ojos a nuestro adolescente. Sin embargo, si nuestro adolescente va educado en qué hace realmente el alcohol, qué hace realmente las drogas, cuáles son y en qué termina, no lo va a buscar. Son adolescentes inteligentes. Sí, digamos que tienden a iniciar en contra, pero eso no quiere decir que no puedan cambiar de opinión. Y eso tiene mucho que ver con la relación que tengan con los padres. Ahora, en la adolescencia ya como tal tardía, los amigos son menos importantes. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de esa relación o esa firmeza con los padres y tienden a compartir más su tiempo con aquellas relaciones, por ejemplo, íntimas con la pareja. No es que los hijos los quieran abandonar, pero requieren esta parte de su tiempo aplicarlo con las parejas. Ahora, Mm, creo que es importante también educación en cuanto la salud en la pareja.
Ajá. Los adolescentes sí pueden tener una pareja y los padres también pueden decirles qué es sano y no es sano en una relación. Ajá. Por ejemplo, me ha tocado, desgraciadamente, adolescentes que son golpeadas por sus novios, mismos adolescentes, pero son situaciones que, uno, en casa no se habla, en casa es lo mismo, o si se dice en casa, no se apoya. Ajá. Entonces, les decía, desgraciadamente, esto es muy, muy amplio, pero en general, para que tomen en cuenta todos los puntos que en la cual entra esta consulta. Por último, tenemos el rubro de la identidad. Vamos a ver que tienen un pensamiento mucho más concreto, ya tienen un autointerés, ya tienen, son idealistas en muchas cosas, llegan a ser, incluso varios padres me dicen, es que es fanático, sí, pero si tiene un tema que es saludable, que realmente le da muchas cosas, que usted ve que lo hace feliz, ¿por qué no apoyarlo? A lo mejor no vamos a saber todo del tema, pero escucharlo o apoyarlo de, bueno, te llevo a tal concierto o quieres ver esta actividad, es donde podemos hacer esa unión con el adolescente. Tenemos muchas áreas de oportunidad, solo no hay que cerrarnos a ellas. Ahora, también aquí en esta parte de la identidad suelen delimitar valores religiosos, morales y sexuales. Recuerden, todo esto viene de las bases que ya hicimos anteriormente. Ningún papá está bien o está mal porque nadie nos viene a dar clases de ser padres, pero sí podemos ser un papá que los apoye. Ujú. En cuanto a problemas de la pubertad, a nivel general, podemos ver que puede haber un retraso de ella, una pubertad precoz, es decir, que inicia antes de la edad que ya les decía, trastornos del desarrollo sexual, entre ellos puede ser, por ejemplo, en los niños pueden tener erecciones cuando se levanten, ajá, y digamos al despertar y digan, ¿qué me pasó? No es nada malo. Pero si esto es muy repetitivo, si tienen dolor o tienen infecciones, hay que ver qué está sucediendo. Problemas nutricionales, sí. No, como al inicio les decía que comer los antojitos, no, pero sí dejar de comer o algunas alteraciones como son la bulimia que inician muchas veces en la adolescencia. Trastornos de la conducta alimentaria, como bien les decía, problemas en general de crecimiento emocionales y mentales, como tal la depresión. Ahora, quería aquí mostrarles un poquito de las causas de mortalidad y morbilidad en los adolescentes a nivel mundial. Si ustedes notan, en cuanto a mortalidad, hablamos de traumatismos causados por el tránsito, es decir, choques automovilísticos. Entonces, es algo prevenible. ¿Por qué están esos adolescentes ahí? ¿Dónde están sus papás? ¿Por qué no iban seguros? ¿Por qué no llevaban un casco? No lo sé, pero es algo que se puede prevenir. La siguiente es VIH y SIDA. Son aquellos que desgraciadamente no llevaron este acompañamiento en cuanto a la formación de la salud sexual. El tercero es el suicidio. Son aquellos pacientes que tenían datos de depresión, que a lo mejor lo gritaban y nadie se dio cuenta y terminó en esto. Las siguientes son infecciones de vías respiratorias inferiores, que ustedes creerán, ay, no, bueno, eso ya no es tan importante. Sí, sí es importante. ¿Por qué? Fueron adolescentes los cuales dijeron, ah, bueno, ya es casi adulto, pues lo llevo aquí, ah, no se le escucha nada, es mínimo. No, para eso está su pediatra, porque si hubiera seguido con su pediatra, lo conocería en cuanto a salud, en cuanto a, digamos, patrones exclusivos de su pequeño y entonces diría, no, esto es algo más, vamos a buscar. Para eso es importante llevar a este pequeño de la mano desde muy bebé hasta la parte adulta. En cuanto a morbilidad, está la depresión, vuelve otra vez los traumatismos causados por accidentes de tránsito, anemia, que también no es muy fácil de diagnosticar, y le sigue el VIH y SIDA y después las lesiones autoprovocadas. Ajá. También por eso les decía, es importante esta visualización del paciente por lo menos cada 6 meses. Va a haber cosas que a lo mejor ustedes no ven de primera
intención, sin embargo, en la revisión vamos a encontrar muchas más. Ahora, la patología más frecuente de las adolescentes por aparatos y sistemas, les puedo decir, por ejemplo, con ginecología, son algunas alteraciones en la menstruación. Por ejemplo, a nivel del aparato digestivo pueden ser colitis, y esto no nada más se les da un tratamiento como en los adultos, se les tiene que tratar de manera específica. Muchas veces solo se puede arreglar o si intentamos algunos cambios en la alimentación va a mejorar. Esto es para que se den una idea de todo lo que podemos tener. Ahora, puntos claves a tomar en cuenta. El periodo de la adolescencia se dice que es el más sano, y se los pongo entre comillas, más sano de la vida desde el punto de vista físico, pero es el más problemático y de alto riesgo psicosocial. Por lo tanto, es esencial el papel de un profesional sanitario, un doctor, pediatra, para acompañar y orientar al adolescente y al papá para que se convierta en un adulto competente. Aquí, peculiaridades cuando los adolescentes se enferman. Tienen que tomar en cuenta que su patología puede ser real o imaginaria. ¿Por qué? Me ha tocado muchos pequeños que dicen, es que yo leí, es que yo vi, es que mi amigo tiene así. Y no es lo mismo o no están enfermos. Ajá. Pero tienen que llevarlo al médico para ver si realmente está enfermo o no. Ahora, tienen otro punto. Aceptan peor las enfermedades visibles que las más graves que desgraciadamente no son visibles. Por ejemplo, en las imágenes tenemos una chica con acné. En la segunda imagen tenemos un adolescente con ginecomastia. Esto puede ser una alteración grave, puede tener algún tumor en la cual está causando ese crecimiento de las mamas. Sin embargo, como no es tanto, pues lo dejan pasar. Ahora, ellos no, por el momento no les preocupa prevenir, están viviendo el presente. Entonces, la prevención tiene que ser de parte de los padres. No les dan mucha importancia al riesgo en cuanto a actividades, todo esto. Pero precisamente por eso tienen que ir al pediatra para darles a entender que sí hay un riesgo. Y llegan a presentar pues conflictos con los padres o conductas de riesgo. Consejos para los padres. Esto no es como tal médico, pero también hay una parte en pediatría que nos hablan un poco de, digamos, cómo cuidar a nuestro paciente, cómo enseñar, eh, qué le vamos a dar, ¿cómo decirlo? Pues sí, como si fuésemos sus padres. Ujú. ¿Qué vamos a hacer? Son 6 puntos. Vamos a ser un buen oyente. Antes de dar nuestra opinión, déjelo de que termine de hablar. En ese momento no tome decisiones adelantadas. No sabemos todo el contexto. Ajá. Respiremos y escuchemos. Mientras escuche, haga contacto visual. Eso denota interés. En cualquier plática que usted tenga, denota interés. Entonces, el adolescente necesita saber que usted está interesado. No precisamente molesto o feliz. No, no, no. No le interesa en este momento sus emociones. Solo le interesa que lo escuche. Ahora, cuando ya hablemos, es decir, cuando el adolescente haya terminado, vamos a tratar de ser asertivos. Es decir, no tomar un flanco o el otro. No estar ni totalmente de acuerdo, ni totalmente en desacuerdo. Desgraciadamente, estas pláticas, la mayoría de los padres están totalmente de desacuerdo, pero siempre hay manera de decir, a mí no me parece por esto. Ajá. Y en ese a mí no me parece, no viene involucrado el estás mal. Ujú. Por eso hay que ser asertivos. Tengan mucho cuidado con las palabras que utilicen. Si pueden evitar el no, perfecto. Porque uno en un adolescente es una bombita de FUM. Ya no me puse atención, ya no me va a entender. Ahora, consideren su opinión. Ustedes podrán decir, no saben nada, es muy tonto. Y es que sí, son pequeños, es un mundo grande, tienen pocos años viviendo. Por eso se acercó a ti, adulto, que tú sí tienes más años,
tienes mucha más amplitud en cuanto al aspecto de las decisiones y entonces me podrías dar una guía. Precisamente por eso se acercó a ti. Ahora, no envíen mensajes contradictorios. Por ejemplo, me tocan muchos papás. Es que no quiero que tome refresco y el papá con el refresco aquí. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? No saben. Dicen, ¿qué hago? ¿Lo que me dijo o lo que veo? Entonces, lo que ustedes hagan tiene que ser derivado de sus palabras. Tiene que ser una ley. En casa, afuera, donde estén. Para que en verdad lo sigan. Y esto también tiene que ver un poco con el respeto. ¿Por qué? Si ustedes les dicen, yo te escucho, y si te escucho, te doy una opinión, y si siempre hago esto, y si no te miento, y si estoy ahí presente, ¿qué va a entender el adolescente? Lo que yo haga, mi papá me va a escuchar, va a estar ahí presente, va a estar ahí conmigo. Y es lo que necesitamos, no más. No necesita que le diga que no, no necesita si estuvo bien o mal. Muchas veces se los vamos a decir, pero solo necesitan ese apoyo. Ahora recuerden ustedes su adolescencia. ¿Qué nos hubiera gustado en ese momento? Que alguien estuviera ahí, ahí para un abrazo, ahí para escuchar nada más, o ahí porque sé que si pasara algo, va a ir por mí, nada más. Y mantengan la calma. Sé que esto es lo más pesado, pero respiremos, sus hijos lo valen. Mantener la calma. Y ustedes también, porque, bueno, no sé, a lo mejor veo a alguien que solo tiene un hijo, pero hay otros que tienen 5. Hay que aprender a mantener la calma, ¿sí? No solo con las situaciones de estos pequeños, sino en general. Ameritamos tener cabeza fría para tomar las decisiones adecuadas y las palabras correctas. Ahora, por último, quiero recordarles que estas consultas sí tienen que ser físicas. Entiendo que existe el WhatsApp, entiendo que existen muchas corrientes en las cuales les pueden dar como respuestas a algunas de sus preguntas, pero el niño es un ser humano único y repetible que amerita y merece una consulta de frente. ¿Para qué? Para que yo utilice mis 5 sentidos y todo mi conocimiento para entenderlo a él y apoyar al padre. Repito, esto es un equipo. Y muchas veces los niños se nos van en esta edad porque dicen, ya es suficientemente grandecito. No, de hecho es cuando más deberíamos apoyarlos. Yo les hablé de una embarrada de los temas que hay en la adolescencia, pero recuerden, cada niño es específico y va a tener o una cosa o varias. Es por eso que es tan importante que sea de manera presencial. Por último, quiero darle muchas gracias a este panel que me da el apoyo para poder dar esta información y bueno, pues espero responder preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Como siempre, fascinada de escucharla. Qué manera de explicar, y de hecho lo están poniendo aquí en el chat de Zoom, que le encanta cada una de cómo lo está explicando a detalle. Le recordamos que en AMPES tenemos un número para preguntas y comentarios para la doctora y es más 52 55 87 92 46 58. Aquí a los que nos acompañan en nuestra sala de Zoom, si tienen alguna pregunta o comentario, lo quieren hacer a viva voz, levanten su manita y les cedemos el micrófono. Si no, pónganla por aquí por escrito, igualmente los que nos están acompañando en nuestras redes sociales. Doctora, vamos a empezar, ¿sí? Sí. Y, y al checar las preguntas que nos dejaron en el transcurso de esta semana, eh, hay una que puso así la pregunta y nos pone para la doctora Mojica. Gracias. Y dice, es una enfermera. ¿Qué Ujú. tipo de desodorante le compro a mi hija de 8 años? Ok. Bueno, inicialmente se pueden comprar desodorantes los cuales no contengan alcohol.
si les gusta, por ejemplo, lo más natural, hay algo que se llama piedra de alumbre. Esta piedra tiene, digamos, la capacidad de frotarla y dejar una frescura y es algo natural. De hecho, inclusive hay un desodorante de esta piedrita. Pero si la quieren comprar aparte, esta solo se humedece y se pasa en la axila. Ahora, cuando ya los pequeños inician con estos cambios de olor, muchas veces sí requieren vigilancia con el pediatra. Hay que ver qué tipo de olor, pueden tener alteraciones en el metabolismo o la dieta. Entonces, si ella cree que es un olor, digamos, normal, no tan fuerte, o si solo derivado cuando hace actividad física, entonces yo le recomendaría que es lo más natural, fácil de encontrar, y de preferencia hay que leer que sea solo con bueno, minerales o la piedra de alumbre y que no contenga tanto alcohol. Los que contienen mucho alcohol tienden a tener mucha perfume, bueno, mucho perfume y entonces realmente no ayuda tanto con el olor. Muchísimas gracias, doctora. Aquí en nuestra sala de Zoom están poniéndole excelente ponencia, muchas felicidades. Buenas noches. ¿A qué edad? A ver, permítame porque aquí en nuestra sala de Zoom tenemos una pregunta, un comentario anterior y me gustaría darle lectura, doctora. Sí. Dice Tomás, en psiquiatría se habla de la adolescencia como una etapa más de duelo en la vida, que son los pasajes por las distintas etapas de la vida. El, el Edipo podría ser una, la adolescencia, la crisis de los 40 y otros. Y aquí, ese es el comentario Ajá. de Tomás. Beatriz López le pone esto. Buenas noches. La pregunta es, ¿a qué edad se define la orientación sexual en los adolescentes? No existe una edad como tal, no es como que cumplan 13 años, se duerman y al otro día saben qué les gusta. Más bien es una complementación de ya sea ciertas situaciones donde se encuentran. Más bien, yo creo que esta pregunta va dirigida a que tenga algún miedo en cuanto a lo que decidan. Y quiero darles en específico un consejo. No es tanto que decidan, no es tanto que decidan qué amar o a quién amar, es que les enseñemos que los amen de manera adecuada. Muy bonito consejo, qué hermosas palabras. Aquí, gracias, doctora. Aquí en nuestra Facebook dice Adriana, excelente conferencias, gracias por todo, doctora. Claudia dice, excelente ponencia, doctora, gracias. Soy enfermera de Salta. Carlos Sandoval Santos en nuestra página de Facebook dice, ¿cómo manejar la falta de crecimiento en adolescentes femenina de 15 años con una deficiencia de hormona del crecimiento? De hecho, lo tendría que valorar su pediatra, ver si todavía estamos a tiempo para utilizar un reemplazo de la hormona de crecimiento. Ya con esa edad, si ya pasaron los cambios principales que son la menstruación, muchas veces es difícil mm, iniciar como tal con la hormona de crecimiento o que tenga un resultado óptimo. Pero hay otros caminos donde puede acudir. Yo le especificaría que fuera con un pediatra endocrinólogo. ¿Para qué? Para verificar a nivel hormonal qué está sucediendo y en qué parte poder asistir para el tratamiento. Muchísimas gracias. Y aquí una más. Liz, muchas gracias, doctora Mojica. Excelente su charla. Saludos desde Paraguay. Claudia dice, adolescentes y uso excesivo de pantalla. Triste realidad, doctora. Es en todo el mundo. ¿Sí? ¿Cómo afrontarlo? Le pregunta. ¿Cómo afrontarlo? Bueno, quiero decirles que la familia es nuestro primer apoyo, pero también es nuestro mayor ejemplo.
Entonces, si nos ven igual, ese niño va a tener con qué refutarle de ¿por qué me quieres quitar la pantalla si tú también estás ahí? Apoyen a sus niños, llévenlos a otras actividades, enséñenles que hay otras cosas que hacer, que la pantalla sí nos puede dar mucho, pero la familia también. Yo, al menos en mi consulta, siempre les digo, son un equipo. ¿Qué hace él por su equipo? ¿Hace algo en la casa? ¿Hace algo por su cuarto? ¿Hace algo por su jardín? ¿Usted hace alguna actividad con él? Ese es el apoyo que requieren. No necesito que peleen. De hecho, necesito que se unan para que alguien, no sé, bueno, ya me pasó una vez y me gustó mucho una mamá que me dijo, decidí quitarle el teléfono, pero ese tiempo que le quité lo utiliza conmigo. ¿Y qué hacemos? Vamos al parque, no sé, o vamos y aprendimos esto. Ajá, eso es saber reutilizar ese tiempo. Y tomen en cuenta adultos que no solo es, te voy a quitar la pantalla, no. Si quieres que pase algo, te tienes que levantar para que suceda. Ustedes también levántense, quítenle la pantalla, quítense ustedes la pantalla y hagan algo. Ujú. Muchísimas gracias, doctora. Híjole, está llegando muchas preguntas, pero bueno, vamos a tratar de darle, porque algunas se parecen mucho, pero aquí Beth en nuestra página de Facebook dice, ¿se puede colocar un DIU a un adolescente que ya inició su vida sexual activa sin haber tenido hijos? Sí, y de hecho lo que se le solicita es que vaya el familiar o, bueno, el adulto responsable o tutor para que se lo coloquen. Pero si ella lo requiere, está decidida e informada que es el mejor método para ella, se aplica. Y en lo que le comentaba ahorita, doctora, que hay muchas preguntas muy similares, a Ujú. nuestro número está llegando algo muy similar. Ok. Eh, Dice que es docente y que una de sus alumnas, pues ella se enteró que ya tiene actividad sexual y su madre le preguntó si era conveniente, pues darle mejor un anticonceptivo que antes de que salga embarazada. Y es muy similar a la pregunta que le están haciendo acá en nuestra página de Facebook. ¿Y cuál sería su consejo para esas mamás que se dan cuenta qué hacer con ellas? Llevarla al pediatra, llevarla ya directamente con un ginecólogo. ¿Qué hacer, doctora? Inicialmente, las mamás que se den cuentas, tranquilas, respiren. Ahora, si es que existe un papá, también que se involucre en el tema. Pueden acudir a su pediatra y decirle específicamente, necesito que me dé una consulta donde me explique todos los métodos anticonceptivos. Nadie se va a asustar, es algo que pasa. Se explican los métodos, cuál es el mejor para el paciente, porque les decía, los ven como adultos pequeños, pero no, están sufriendo diferentes cambios, entonces no puedo decir, ah, yo digo este y ya. No, no, no. Que se valore de manera adecuada, que se responsabilice al adolescente y que se le enseñe lo que va a venir o lo que tenemos que evitar. En este caso, no solo es el embarazo, son las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, acudir a su pediatra, solicitar este tipo de consulta y de ahí vemos cuál va a utilizar. Muchos de ellos sí se tienen que aplicar por la ginecóloga y está bien, pero recuerden, ¿quién paga la consulta? Los papás. Por eso tienen que estar los dos, ya sea o si solo hay un tutor que tenga, que esté, digamos, al frente del pequeño, tienen que evaluar cuál es el método, cuánto tiempo le va a durar y cuál es el mejor para él. Entonces, sin pena, así solicítenlo. Para eso estamos, de hecho, es este acompañamiento del adolescente. Muchas gracias, doctora. Aquí en nuestra sala de Zoom dice Natalia. Excelente ponencia, doctora, muy enriquecedora. Infinitas gracias. Saludos cordiales desde Cruz del Eje, Córdoba, Argentina. Aquí le dejan muchos saludos desde Venezuela y felicitaciones desde Yucatán. Eh,
uf, están varios mensajes y felicitaciones desde el Estado de México. Y aquí nos está llegando unas preguntas, doctora, y es hasta sorprendente. Ella es docente de sexto Ujú. año de primaria y dice que está realmente sorprendida, y su pregunta es, ¿qué está pasando en esta generación de adolescentes? Por la actividad sexual, el deseo sexual, el noviazgo. O sea, ¿qué es lo que está realmente si lo comparo con mi generación? Y es que le pregunta, ¿qué está pasando? Está pasando cosas diferentes que en nuestras generaciones y cómo ayudar a esta generación como docente. Ok. No es que esté pasando algo diferente. Mira, lo explico así. Una abuelita me lo decía. Todas las situaciones que tú pasaste, nosotros las pasamos, pero teníamos diferente escenografía. Ahora, en esta generación en especial, son niños que son bombardeados, literal, bombardeados de estigmas o de situaciones donde ellos creen que ya deberían de estar integrados. Bueno, les invito a hacer un ejercicio, por ejemplo. Ella dice que es docente, ¿no? De pequeños de 10 años aproximadamente. A los 10 años, ¿qué hacía uno? Yo me recuerdo jugando en mi casa con mis amigos y ahora vemos a estos pequeños. ¿Pueden salir a jugar? ¿Pueden tener muchos amigos? Bueno, cuando yo era pequeña, las caricaturas salían en cierto horario y a lo mejor yo no estaba pegada a la tele porque podía salir a jugar, porque había estos amiguitos cerca de mí. Y los niños de ahora no es tan posible que lo hagan, no es tan posible que estén en la calle jugando, no es tan seguro para estar ahí, no hay alguien tampoco que los pueda cuidar porque los padres ahora tienen que trabajar los dos. O sea, creo que son simplemente víctimas de todo este cambio. Y no es que los adultos estemos haciendo algo mal, simplemente estos niños están bombardeados de todo eso. Si usted nota algunas caricaturas de nuestro tiempo nunca hablaban de noviazgo y ahora las caricaturas de su tiempo, muy pequeños dicen ya son novios. Y entonces, ¿cómo le dices a un niño que eso no sucede cuando está ahí? Y no es que luches en contra de eso, sino que en tu casa le des una formación para que en este momento no lo requiera. Y si lo requiera, sea con tu guía, con tu visualización para que no suceda algo que no quieres. Entonces, creo que simplemente sí, son víctimas de la situación. Tomen en cuenta que no tienen lo mismo que nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Aquí, Luz, en nuestra página de Facebook, dice, si son menores de edad, ¿es necesario que asistan con un adulto a consulta? Normalmente sí. Porque dependiendo si bueno, van a necesitar estudios o algo así, en su mayoría tienen que ir. Pero les voy a decir un punto importante. Si los adolescentes requieren alguna guía en cuanto a métodos anticonceptivos, por lo menos aquí en México, en ciertas unidades que son DIF o unidades de medicina familiar, muchas veces se pueden acercar a ellos sin la necesidad de que vaya el padre. Ahora, ¿por qué no van? Por miedo, por la falta de esta información o por la actitud de esos adultos ante los adolescentes. Pero yo creo que el punto aquí no es dejarlos solos. El punto es que siempre se sientan acompañados y que si quieren saber, sepan que el pediatra les puede orientar. Muchísimas gracias. Aquí en nuestra sala de Zoom dice María Elena Hernández, doctora, ¿cómo entonces hoy en día nosotros los padres tendremos que tomar terapia para poder entender a los adolescentes y dejar
que muy a temprana edad empiecen a llevar una vida como adultos? Mm, Bueno, creo que ahí vamos a hacer un parteaguas porque en general tomar terapia para adultos o adolescentes es algo muy sano. Ajá, va como directamente a que estés sano, a que te comprendas, te entiendas y por lo tanto te cuides. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los adolescentes? No es entenderlos por completo porque a veces ellos no se entienden, es acompañarlos, acompañarlos. Quiero que en verdad hagan este ejercicio y recuerden ese adolescente que ustedes tenían, cuando se sintieron peor, cuando les dijeron a lo mejor algo de su cara y no les gustó, cuando tuvieron una situación en la familia que nadie les entendió. Recuerden ese sentimiento y ahora pónganlo en su hijo. Ustedes los aman, no quisieran que les doliera nada, pero eso va a pasar. A pesar de ustedes, si ustedes los cubrieran, va a pasar. Entonces, ¿qué te hubiera gustado en ese momento? Que alguien te escuchara, o que alguien te abrazara, o que alguien simplemente estuviera ahí, no más. ¿Y quién mejor que el que los conoce desde que nació? Hay detalles que nadie va a saber de sus hijos. Entonces, sí, la terapia es buena, pero no para que tu objetivo sea entender al adolescente. Él no se entiende, pero acompáñalo, entiende en dónde está, entiende que no le tocó, nosotros decimos nuestra adolescencia dorada, y sí, porque nosotros sí tuvimos espacio para esparcirnos, espacio para conocer, espacio para entendernos, y ellos ya no es así. E inclusive nosotros nunca fuimos bombardeados para tener cierta imagen o pensar de cierta manera, y ellos sí lo son. Tomen en cuenta eso. Entonces, sí la terapia para estar sanos, pero no con el objetivo de entender a su adolescente. Más bien, una buena terapia sería recordar ese adolescente. Muchísimas gracias, doctora. Aquí en el Zoom nos vuelve a poner un comentario, Tomás, y dice, hay un proceso conocido como proceso de sexuación que se da desde el comienzo de la pubertad y durante toda la adolescencia. Y aquí llega una preguntita más. Y, Sí, y aquí nos habla, vaya, creo que están las docentes muy activas y gracias por estar aquí las docentes, porque son la persona que está más cercana a estos preadolescentes y adolescentes. adolescentes. Y ella le está preguntando. Realmente estoy sorprendida, doctora, y muchas gracias por su ponencia. No me pasaba por la cabeza que a esta edad yo recomendaría a un padre que llevara a sus hijos a un pediatra, y menos para que tocara estos temas. Por lo regular, yo los enviaba con una ginecóloga, ¿sí? Con su médico familiar, pero ahora entendí la importancia del pediatra en esta etapa de la vida. Le agradezco mucho. No entiendo mucho porque no soy madre, pero sí soy docente. Muy bueno, ¿eh? Muy bonito. Y Gracias. efectivamente, ahora sí creo que son señales que, de que valió la pena y que hemos logrado el objetivo, doctora. Así es, así Así es. es. Ahora sí, eh, como promotora y educadora para la salud, doctora, sí me he enfrentado en esta etapa, en como etapa de los jóvenes, de los adolescentes, preadolescentes y los padres. Es hecho como que mi niña o mi niño que está en sexto, que está en primero, segundo de secundaria, ¿cómo es que ya tiene novio? Y es como el shock de generaciones, o que si yo en mi adolescencia, yo no tuve novia hasta tal edad, porque ahorita ya anda queriendo tener novio, o ya tiene novio, o
Y es un choque muy fuerte entre padres y sobre todo me ha tocado ver entre madres y sus hijos, hombres y mujeres, doctora. Ujú. Entonces, sí es sorprendente. Y ahora sí, doctora, me da las herramientas para yo decirle, ¿por qué no te das una consulta con tu pediatra? Llévala, dale una explicación, porque hasta los padres tienen cierto como miedo de tocar los temas de sexualidad, que son importantes, eh, de la prevención de enfermedades. ¿Y quién mejor que nosotros podamos canalizar a esos padres con un profesional de la salud para que le hable claro y preciso, primero a él o con los dos, pero que los ayude y que pierdan ese miedo Exactamente, de hablar de los temas y que pierdan el que están dándole permiso para tener relaciones sexuales, doctora? Pero exactamente. sí me gustaría decirle, si es un shock de generaciones de papás con los adolescentes de este momento. ¿Qué dice Claro. usted? Bueno, el tema del noviazgo, creo, para todos es algo difícil de hablar, difícil de sobrellevar, tanto en cuanto a la relación, ya sea de la mamá o al papá, quien se entere, porque desgraciadamente es así, se entera. Quiero dar hincapié en algo. Normalmente el noviazgo debe venir derivado de una relación de amistad y ahora desgraciadamente no es así. Los niños simplemente tienen una atracción, se hablan y dicen, ya somos novios. Ahora, el punto de los papás es que deberíamos fincar en ellos de, primero tienes que tener una amistad. ¿Qué es una amistad? Conocerlo, saber sus gustos, hacer algo juntos, sin tener que tener un contacto. Ajá, eso es aparte. Ahora, ya conocemos cómo es, cuáles son sus valores, dónde vive, y esto se los digo porque yo sé que es un shock, pero también es una herramienta para ustedes. ¿Qué le llama atención a tu hijo? Puede estar en ese pequeño o en esa niña que decidió ponerle el nombre de novio. Ahora, ¿cómo va a llevar esa relación? Depende del papá. ¿Por qué? Si tú te sientas y dices, el noviazgo puede ser, ¿qué puede ser? Salidas, puede ser sí, a lo mejor un beso, ¿hasta dónde puede llegar? Esos límites tienen que perder el miedo y decirlo. ¿Por qué? Porque los niños muchas veces son llevados como una bolita de nieve. Ah, pues dejo que pase eso, dejo que pase eso. No, porque nunca tuvo una guía. Mientras que si en casa me dicen, oye, tiene que ser tu amigo y te tiene que tratar bien, no te tiene que hacer tal cosa, no te tiene, no sé, tenemos que saber dónde estás, tenemos que saber dónde vive, necesito esto. Ellos no son tontos, son inteligentes. Mi papá me está diciendo esto, mi mamá me lo está asegurando y yo también lo veo en su relación. Yo veo que no se hacen esto, entonces esto está mal. Yo lo puedo ubicar. Por eso les decía, ustedes son su mayor ejemplo y no tanto es lo que digan, sino lo que vean y confíen en ellos. Ahora, si en algo les llamó la atención, es porque también lo ven en casa. No digan de inicio un no, es su herramienta también para acercarse a sus hijos. Porque cuando ustedes hablan de manera natural del noviazgo, el niño o la niña también va a hablar de manera natural de su noviazgo. Y entonces ustedes van a estar sabiendo qué pasa, cómo se siente. Y eso es la relación que tenemos que formar con ellos. Ahora, bien les decía, que de inicio primero sean amigos y no es decirles un no, pero a lo mejor, bueno, quieren conocerse más, los llevo a tal lado, siempre con la mamá o siempre con el papá, un adulto que sea el responsable. Ya no les puedo decir que les digan que no, porque como les repito, nos enteramos, no nos dicen, pero hay que forjar esa confianza y hay que forjar ese cuidado de esos pequeños en la relación. Hace poco escuché a un psicólogo que decía, no, en la adolescencia no deben de tener novio porque si el novio les dice algo malo, altera su autoestima. Puede que pase, sí, pero si en casa se trabaja la autoestima, ella va a saber, esa persona no me ama, esa persona
persona no me quiere. Y más importante, lo que dice esa persona no es cierto, porque en casa me están diciendo otra cosa y en casa veo reflejada otra cosa. Entonces, ese es nuestro trabajo. Y cuando les dé el shock, respiren, porque eso pasa. Y el Eh, pediatra sí también sabemos de esos temas. Exactamente, eso es lo importante de esta ponencia. Eh, em, pero en uno de los talleres me sorprendió mucho que Ajá. una mamá con un niño de 6 años, o sea, entrando a la primaria, y la mamá se quedó fría porque al momento de que va a vestirlo para llevarlo a la escuelita, encuentra una hoja que dice, te amo, fulanita. Y ella me decía, me quedé helada. O sea, ¿qué le digo? Y mejor me quedé callada y dije, voy a preguntar. O sea, eso me pareció bien de ella. Pero dice, tiene 6 años y ya diciendo te amo a una niña, ¿no? Bueno, porque él ve que esa es como la mayor muestra de amor y su arma está en que, ¿por qué le dices te amo? ¿Sabes? Involucrarse es, ¿por qué la quieres tanto? ¿Hizo algo por ti? ¿Es tu amiga? ¿O qué te gusta de ella? Y entonces la mamá, tranquila, con esa edad él no está pensando en nada malo, pero quiere explicarle a ella o expresarle que la quiere de algún punto. A lo mejor le presta un color favorito y eso es lo que quiere. Entonces respiren y vean de dónde viene también. Muchas gracias, doctora. Y efectivamente las mamás nos ponemos algo histéricas ante eso, ¿no? Un Es poco. un poco. Aquí en nuestra página de Facebook, para cerrar, Milagros. Hola, un saludo desde Argentina. Todo suma como estudiante de enfermería, que soy excelente ponencia la de hoy. Una más, dice Flor, estaría muy interesante que dieran un tema de por qué no tener novio o novia en la secundaria. Eso, bueno, lo tomaremos en cuenta Cuenta. este, para ya el próximo año, porque estamos cerrando año. Aquí excelente, María del Refugio Márquez dice, excelente presentación y desarrollo del tema. Me gustaría que abordaran más sobre adolescentes con intento de suicidio. Muchísimas gracias. Claro que sí, lo tomamos en cuenta y lo tocaremos más adelante. Así hay muchas felicitaciones. Maravillosa presentación. Gracias, 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 doctora. Entonces, ahora sí, para cerrar, si me permite, doctora, para hacerle entrega de manera virtual de su reconocimiento, me permite compartirlo. Le Sí. recordamos que mañana es el gran cierre. Es el gran cierre de esta majestuosa semana y es cuidados paliativos pediátricos. Mañana, 6 de la tarde, cerramos con este tema. Tan interesante e importante como todos los de toda la semana. Y bueno, a nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud AC, otorga el presente reconocimiento a la doctora Sheila Aide. Siguen llegando felicitaciones, doctora Mojica Gracias. Hernández, pediatra, por su excelente participación en la conferencia Consulta Preadolescencia en conmemoración del Día Internacional del Pediatra, 20 de octubre, celebrando la Semana de la Pediatría, cuidando el futuro con amor y dedicación, en su modalidad virtual hoy, 24 de octubre del 2024, y firma por la mesa directiva la licenciada Anayeli del Carmen Delgado de la Cruz, vocal, y su servidora. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros su tiempo, su conocimiento, su sabiduría, para que nosotros logremos hacer un cambio y pongamos nuestro granito de arroz en la promoción y educación para la salud de los padres y de los adolescentes. Doctora, un mensaje para concluir, por favor. Mm, Bueno, quiero decirle a los padres, ya sean en pareja
o solos, los cuales se van a enfrentar a esta etapa de la adolescencia, no tengan miedo. Recuerden qué tipo de adolescente fueron y qué les hubiera gustado tener. Y si necesitan una guía, no duden. Sé que hay múltiples maneras de conseguir información, pero es diferente conseguirla a comprenderla. Entonces, apóyense de su pediatra o busquen uno porque lo vamos a necesitar. Y suerte. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos los que entraron a nuestra sala de Zoom, a los que están en nuestras redes sociales, a los que nos van a escuchar más tarde, en la noche, mañana. Gracias y te pedimos que compartas esta ponencia. ¿Y por qué no hacer viral a la doctora? Es importante llegar a más padres de familia, a más profesionales de la salud con esa sensibilidad para tocar estos temas en esta edad un poquito complicada, doctora. La preadolescencia, la adolescencia, la pubertad en adelante. Es importante que todos estemos trabajando en equipo, involucrados, pero educados y principalmente educar a los padres, a los futuros padres y a los que sueñan con ser padres. Y solo tal vez alguno de tus contactos le caiga como anillo al dedo esta ponencia y lo sacuda y voltee a ver a su preadolescente, su adolescente, y deje de estar peleando con él y lo lleve con su pediatra y sea un buen profesional, un buen pediatra que los una en vez de que los separe. Así veo en esta ponencia de la doctora que ella es como el intermediario entre los papás y los preadolescentes y déjense guiar por un profesional de la salud. Y si tú eres un profesional de la salud, sé uno, sé uno de esos con toda la empatía, sensibilidad y amor por tu profesión y por los pacientes que atienden. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, buenas noches, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Doctora, un fuerte abrazo de corazón a corazón en la distancia. Feliz día del pediatra, feliz día del médico y a Gracias. todos, cada uno de ustedes, hasta el lugar en donde está, en la distancia. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga y los esperamos mañana en el Gracierre. Gracias, Gracias. gracias. Gracias, doctora. Hasta Gracias a usted. luego. Hasta luego.